Muy buenos días a todos. Vayan por la bendición allí tenerlos. Yo hoy quiero orar y la iglesia está sentada, pero quiero que extiendan sus manos. Y vamos a orar por todos aquellos que están en otros países, por todos aquellos que necesitan una oración en momentos familiares, otros que están en Venezuela, Estados Unidos, en España. Oramos por Lane, por Yolanda y vamos a orar. Señor, en esta mañana, Padre, a través de este video, queremos orar por estos tus hijos, Señor Jesús, por Will, por Alex, Ay María, por Yolanda, por su familia, Señor Jesús. Padre, por todos aquellos, por Laney, Señor, por Jaime, por todos aquellos que están en Estados Unidos, que hay familiares acá. Te pido que tú los cuides, Señor Jesús. Que allá donde ellos están, lejos de su patria, ellos puedan ser amados por ti, protegidos por ti. Te pido que los guardes. Te pido que los lleves a tomar decisiones correctas. Y que sobre todo, a pesar de donde estén, Señor, no se olviden de ti, sino que tengan en su corazón el temor por agradarte, Señor. Guárdalos y protégelos. Genera en ellos un deseo y un hambre por tu presencia, Señor. Y llévalos al lugar secreto para que tú les puedas hablar y los puedas guardar, Señor. Los oramos para que tú los protejas, Señor. Para que tú bendigas su entrar y su salir, Señor Jesús. Y que los comportes y los llenes de amor, Señor, allá en la soledad de otro país. Te damos gracias por ellos, te pido por sanidad, te pido porque traigas sanidad para su cuerpo, aún sanidad emocional para sus vidas. Bendecimos en el nombre de Jesús, amén y amén. Listo, hace un tiempo atrás yo trabajo con jóvenes, no precisamente en la iglesia, sino en otros roles como tal. Y una vez recuerdo que tuvimos una discusión con una chica supremamente pila y supremamente inteligente. Esta chica era tan inteligente que empezamos a debatir algunas cosas y ella decía que la libertad ella la podía encontrar a la medida de que ya ahorita que cumplía 18 años, el hecho de empezar a hacer lo que ella quería y poder ir a donde ella quería, que ella anhelaba tanto, que eso ella se iba a encontrar consigo misma por el hecho de que por el hecho de que se iba a alejar de todos aquellos que no le permitían ser libre y que ella iba a ser libre y se iba a encontrar consigo misma. Y yo le debatía y le decía, no, para que tú puedas encontrar tu esencia, tú tienes que reconocer de dónde eres, tú tienes que reconocer cuáles son tus raíces y por qué eres lo que eres. Tú no puedes de repente porque te sientes libre entonces dejar a tu papá, dejar a tu mamá y suerte es que les digo para tratar de encontrarse conmigo. Y encontrarse consigo mismo es precisamente entender de dónde vienen, de dónde venimos. El Señor a nosotros nos habla de que es importante entender de dónde venimos. Si nosotros no sabemos de dónde venimos o no sabemos por qué vinimos a esta tierra y quién nos mandó, entonces nosotros empezamos a perder identidad. ¿Empezamos a perder qué? Identidad. Y entonces ustedes van a ver que en las redes sociales están ofreciendo identidades como usted quiera. No, que usted quiere ser un deportista te da identidad, no, lo que usted quiere ser es en determinada sexualidad o determinada decisión de cómo manejar su sexualidad le da identidad. Y así sucesivamente uno encuentra en la red identidad, y entonces las personas salen siendo algo que nunca debieron ser. Y no hay nada más peligroso que empezar a ser uno algo que realmente no es. Y nosotros como hijos de Dios necesitamos encontrar la esencia. Yo le decía a esta chica, es importante que encuentres tu esencia. Y la esencia la vas a encontrar desde el propósito por el cual viniste a esta tierra, pero reconocer que tu mamá y tu papá están allí. Amén. Entonces, cuando hablamos de la palabra esencia, se está refiriendo a lo importante, a lo más importante. Hay muchas cosas, pero hay algo que es más, se está refiriendo a la esencia de Dios. O sea que como hijos de Dios necesitamos saber cuál es nuestra esencia. ¿Para qué? Para que podamos entender nuestra identidad. Si tú estás buscando identidad y no entiendes tu esencia, entonces no vas a poder evolucionar en la vida, no vas a poder crecer. Amén. Una de las cosas, yo recuerdo cuando empezamos con Sandra, llevábamos 2 años, 3 años de casados. Y por elección decidimos que íbamos a pasar un tiempo juntos, íbamos a compartir y demás, y que el hijo vendría después. Y gracias a Dios un día ella me dice que lo siento, mi cuerpo extraño, yo creo que estoy embarazada. Nos fuimos a tomarnos el examen, yo todo ansioso, ay, qué chévere, vamos a saber. Cuando salió el resultado y que estaba embarazada, yo recuerdo que salimos de allí y empezamos a
un momento bien bacano, como, uy, ahora, y también me dio miedo, el como vista, que sí podré ser papá y podré responder y ahora responsabilidades, pero también era el de poder decir, uy, ese hijo se va a parecer a mí, se va a parecer a su mamá y es el fruto de nuestro amor y eso me parece tremendo. Y yo recuerdo que empezó el embarazo y en el embarazo empecé, yo recuerdo que dormía con Sandra y al dormir con Sandra, con mi esposa, yo sentía su barriguita acá y yo veía como Jenny empezaba, el pie literalmente era como algo todo raro, se veía salir de su estomaguito un piececito así de chiquito, ese es el repatón, se lo iba a ver que se vio el pato. Tenía una patica y eso era como papá, córrase para allá y él lo sigue haciendo todavía. Yo empecé a ver cuando nació, empecé a ver sus manitos, sus pies, empecé a ver cómo se parece a Sandra, cómo se parece a mí. Y yo empecé a ver el ADN, mi ADN en él, el ADN de Sandra en ese hijo. Y empezamos a verlo y nosotros nos maravillamos, es nuestro hijo y es alguien que ha sido una gran bendición para nosotros. Mi hijo ha sido una gran bendición y yo sé que los papás me entienden de a lo que yo estoy hablando. Es una gran bendición poder tener un hijo. Y es precisamente mi hijo tiene parte de mí, mi hijo tiene parte de algo de mi esposa. No somos iguales como tal, o sea, él no se parece a mí el 100% ni el 100% con la mamá, aunque pareciera con la mamá que sí, pero no. Él tiene nuestro ADN, pero él es totalmente diferente. Y esto es como, a veces cuando vamos a ser cristianos o Dios nos llama, siempre tenemos una mano de peleas en nuestra mente. Primero, si me vuelvo cristiano me van a manipular, dame la plata. Entonces, uno de esos pensamientos pasa por la cabeza. Otro pensamiento es que yo me voy a volver una fotocopia de todo el mundo. Y entonces me voy a volver un tonto que levanta las manos y dice aleluya y gloria a Dios. Y yo no quiero ser eso, porque algunos de nosotros, eso es el cristianismo, algo mamón, algo cansón, que todo es prohibiciones. No puede, no puede, no puede. Y entonces la gente dice, uy, no, ahora sí, yo no quiero saber nada de eso. Yo era algo que ven restricciones y restricciones y restricciones. Y esa es una culpa de nosotros como pastores y como iglesia porque pensamos que el cristianismo es prohibiciones, prohibiciones, prohibiciones. Y pensamos que empezamos a perder nuestra esencia. Pensamos que vamos a perder ¿qué? Nuestra esencia. Y entonces uno, ¿cómo dice? Dios me va a hacer perder la esencia. Cuando nosotros estudiamos días que Dios nos dio a cada uno en diferentes, se utiliza una parte. A alguno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1. Es precisamente como Dios nos trata. O sea, somos diferentes. O sea, cada uno de nosotros es diferente. Algunos son más serios, algunos ya se reían con los mini chistes de acá, algunos estaban jugados de la risa, otros estaban bien con cara de limón. Pero es parte de ser ellos, es parte de su carácter o de su temperamento. Pero no somos iguales. Entonces, no se acerca al cristianismo, empieza a pensar uno y no, definitivamente yo voy a perder mi esencia. O sea, yo voy a perder ese carisma, esa alegría, eso que me identifica. Yo no quiero abandonar eso. Dios quiere quitar esas cosas que sabe que son parte de tu personalidad, que son parte de lo bueno que tienes allí. Dios dice, no, eso es de lo que tú eres. Pero yo quiero que entiendas que mi esencia o la esencia tuya te vas a encontrar cuando reconoces que como aquel que en un molde el zapato, muchos con zapatos y demás tienen un molde para poder sacar los otros moldes. ¿De acuerdo? El Señor lo que quiere es que Padre, estoy hablando de Dios el Padre y luego viene el Hijo que es Jesús. Dios el Padre se glorifica, o su Hijo se parece al Padre. Cuando su Hijo se parece ¿a quién? Al Padre. Pero su Hijo tiene una personalidad como tal. O sea, sí se parece al Padre en la esencia, en la santidad, en vivir en el reino. En todo eso se parece al Padre, pero tiene su manera de ser. Y eso mismo porque el Hijo no es igual que el Padre. O sea, Padre es Padre, Hijo es Hijo. Eso es como nos lo muestra la Biblia. O sea, tiene su personalidad, pero tiene su esencia. ¿Tiene su qué? Su esencia. O sea que glorifica en nosotros o se siente bien o cuando tú y yo nos parecemos a ese molde que es Jesús. Amén. Y cuando es a ese molde que es Jesús, ahí empiezas a ser libre. No empiezas a perder identidad. Por el contrario, ganas identidad, no pierdes la esencia de lo que tú eres. Lo que hace que tú puedas ser libre es que obtienes la esencia de Dios. Amén.
Entonces, ¿cuál es nuestra esencia? La esencia o el éxito de la esencia del cristiano es parecerte a Jesús. ¿En qué? ¿En actuar igual que Él? ¿En caminar igual que Él? No, en principios. En cómo ama a Dios, cómo Él respeta la ley, cómo ama a los demás. Eso es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos, sin perder lo que nosotros somos. Amén. General, cuando una persona, bueno, ustedes han encontrado franquicias. Las franquicias son como empresas que lo que hacen es que se estructuran de tal manera que, por ejemplo, uno conoce McDonald's. McDonald's, ustedes conocen las hamburguesas de McDonald's y demás. Algunos dicen que son feas, yo estoy de acuerdo con ellos. Otros dicen que son ricas y demás. Pero generalmente en todo país, generalmente cambian la comida. En algunos países como Perú, no tanto en Perú, creo que en Bolivia y demás el pollo no es igual que en Colombia, es totalmente diferente. Y la gente dice, esta vaina no le encontramos, pero ellos dicen, vamos a un McDonald's. ¿Por qué? Porque allá como es en Colombia el McDonald's, es también aquí en Ecuador, en Bolivia, en Perú, en todo lado, porque es igual. ¿Y qué es lo que pasó? Ellos compraron una franquicia, esa franquicia es hacer las cosas igual como la hizo la principal. Y entonces se reconocen esas franquicias por el mundo porque son una réplica. Lo que Dios quiere precisamente, no de una manera fría que tú seas una hamburguesa, aunque algunos parecen una hamburguesa, no mentiras, pero lo que Dios quiere es que nosotros nos parezcamos al Hijo para que el Padre sea glorificado. Amén. Esa es la esencia. O sea, lo que Dios está buscando es que tú y yo nos parezcamos al Hijo para que glorifiquemos al Padre y mostremos al Padre. O sea, que lo que Dios quiere no es religioso. Hay muchas canciones y a veces, bueno, no sé si me van a matar por lo que voy a decir, pero a veces a mí me caen mal los evangélicos así todos legalistas. Gloria a Dios, aleluya, amén. Y cuando saben que uno es pastor y demás, se vuelven re espirituales. De la nada empiezan a ser espirituales. ¿Cómo es? Dios lo bendiga? No, pero lo acabo de escuchar con ese otro man diciendo groserías, pero cuando me ve a mí, se le sale lo espiritual y empieza a hablar espiritualmente. Caen mal, porque empiezan a ser religiosos. Oiga, usted pecó, va a venir la maldición y le va a venir no sé qué, y la séptima paila del infierno. Claro, la Biblia habla sobre, no la paila del infierno, pero sí nos habla de un infierno. Pero a veces caemos mal porque somos religiosos y lo que Dios no está buscando es religión. Lo que Dios está buscando es que la esencia de Dios venga sobre nosotros, que nosotros tengamos el carácter del Padre, el carácter del Hijo, pero que nosotros seamos las manos de Dios, que amemos realmente, que nos interesemos por las personas, que si vemos a alguien en angustia podamos traer de ese amor, no fingido, sino un amor real, que empecemos a ser la esencia de Dios, lo que va a hacer que esta generación cambie. Miren, mucho cristiano que ahorita odia la iglesia y dice, ay, las estructuras de la iglesia y no salgamos afuera y amemos al Señor y demás. Y yo estoy de acuerdo con eso hasta cierto punto, porque la iglesia es de Dios, no separó. Él dice que su iglesia es la novia de Él, pero lo que Dios está buscando es que nosotros damos la esencia de Él para que cuando mostremos la esencia, como actuamos y como somos, vamos a impactar a las personas. Amén. Y vamos a mostrar a quién. Al Padre, vamos a mostrar al Hijo, ¿a través de qué? De la esencia, eso es lo que quiero. Ahora, para tratar de ir tenemos que empezar a romper esquemas. Muchos de ustedes acá son cristianos, iglesias evangélicas desde muy chiquitos, y que todo era prohibiciones, y no se puede, no se puede, no se puede. Y usted viene aquí al cristianismo y tiene una pelea con eso porque dice, no me van a manipular, esto va a ser un problema para tomar estas decisiones y demás. Entonces hay un problema. Yo creo que hay alguien en la Biblia que nos habla de una situación así parecida. Cuando antes de iniciar con eso, la gloria del Padre es ver la naturaleza en sus hijos. Lo que Dios quiere de ti es ver su gloria en tu vida. Dígale al que está a su lado, lo que Dios quiere de ti es verlo a Él en ti. Dígale al que está a su lado. Esto parece un trabalenguas. Lo que Dios quiere, su creación fue hecha para glorificar al Padre. Cuando uno estudia los salmos y dice, usted sale y mira los cielos, y esos cielos están anunciando al Padre. Todo lo que fue hecho en esta tierra fue a Él. Cuando Él manda a su Hijo, Él lo hace con la siguiente razón. Yo quiero que cuando te vean a ti, me vean a mí.
Amén. O sea, ese es el propósito del Padre. Yo mando a Jesús para salvar esta humanidad, para que tú, Jesús, reflejes mi amor y que cuando te conozcan a ti, me conozcan a mí. Por eso Él llega y dice, cuando me conocen a mí, conocen al Padre. Amén. Entonces lo que Él quiere es que tú te parezcas al Hijo. Y vuelvo a insistir en la esencia de tus propios gustos. A algunos les gusta andar con los pantalones aquí en las rodillas y demás y mostrar calzones. Eso es parte de su método, ¿sí? A uno le dan ganas de irlo a levantar. ¿Sí te ha pasado? Sí, venga, hermano, ¿qué le pasa? A otros se pasan y se ponen el pantalón acá arriba y uno empieza a verle, oiga, las campanas de Belén. ¿Qué pasa con eso? Tiene su estilo, es su manera de ser. Nosotros en eso no creemos que tenemos que venir aquí todos en corbata para tratar de ser una réplica. Una de las cosas que hablamos con de alabanza es usted tiene su particularidad, sus gustos y demás. Así sean raros, pero es parte de eso, pero ríndale eso al Señor y esfuércese precisamente para adorar a Dios. No es tanto la vestidura, pero lo que el Señor sí quiere, no es que entonces lleguemos acá con batas blancas todos aquí a predicar porque nos hacemos a Jesús y vamos nosotros a dejarnos crecer el cabello largo. Yo tendría problemas porque casi no me crece el pelo. O sea, ¿qué puede hacer? Eso no es ser cristiano. Ser cristiano es parecernos a su esencia. Y usted dirá que es su esencia, parecernos al Padre. Amén. Eso es lo que necesitamos empezar a hacer, parecernos al Padre. Porque cuando parecemos al Padre empezamos a ser libres. ¿Empezamos a ser qué? Libres. Hay como una pelea entre eso, pero si me parezco al Padre empiezo a ser libre, no empiezo a ser una réplica de alguien. Sí, empezamos a hacer la réplica del Señor en su esencia, pero cuando ponemos en práctica en nuestra vida empezamos a ser libres. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros podamos entender. Ahora, hay algo, hay alguien que tiene un problema como eso, es supremamente religioso, y quiero que lo veamos en esta palabra. Primera Juan capítulo 3. Bueno, aquí antes de Romanos 20:19 está esperando esto. Miren lo que dice Romanos 20:19 y presten atención. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Miren esto, porque el anhelo, o sea, hay alguien que anhela, ¿quién anhela? La creación, dice ese versículo. Está guardando las manifestaciones de los hijos de Dios. ¿Está guardando las manifestaciones de los hijos de quién? De Dios. O sea, dice la creación, estamos esperando las manifestaciones de los hijos de Dios. O sea, no tanto que se vistan así todos ahí con su moño y su vaina y las faldas largas allí, bien largas pero bien pecadoras. No, yo no quiero eso. Yo quiero manifestaciones, dice Dios, porque los hijos de Dios fuimos hechos precisamente poder tener esas manifestaciones del reino. Jesús empieza a mostrar al reino, empieza a mostrar la intimidad con el Padre y empieza a mostrar cómo Él vive en lo sobrenatural. Amén. Esa misma esencia es la que Dios quiere que tú y yo tengamos. No una vida chata y vacía donde tú haces un devocional y no sientes que las palabras fluyan y como que tú oras y sientes que el techo está de bronce o está de plata y no pasa absolutamente nada. No, lo que quiere es una manifestación de un Dios real que quiere manifestarse en tu vida para que vengan los cambios reales sobre tu vida. Eso es lo que Dios quiere. Entonces hay alguien que se da cuenta, es un religioso, es un hombre que tiene un... Y vamos a mirarlo. Juan capítulo 3, versículo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Miren, Nicodemo es un fariseo. Usted se ha visto cuando alguien se lo falta. Usted le dice: viste, es mucho fariseo. Sí, lo he dicho a más de uno, pero ya no. Y resulta que estos fariseos, ¿qué son los fariseos? Los fariseos eran religiosos que a ellos les daban una doctrina, un conocimiento de la Torá y demás, y lo que hacían era que eso se lo transmitían al pueblo. Ellos enseñaban al pueblo. Era algo así como una especie de pastor, fariseos allí. Ellos le estaban transmitiendo la ley, las normas y demás al pueblo. Nicodemo, de niño, él empezó a entrar a la sinagoga
a los rabí enseñando y dice, uy, yo quiero ser como ellos, yo quiero ser como ellos. Y estos jóvenes tenían que pasar una prueba como a los 9 años, otros dicen que a los 11 años, donde estos niños tenían que recitar la Torá son los primeros de la Biblia, ¿sí? El Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Y ellos tenían que recitarlo de memoria y pasar un examen. Si pasaban ese examen, entonces podían seguir ascendiendo. El deseo siempre de Nicodemo fue precisamente ser un hombre espiritual. El man empieza a crecer y sabe mucho de doctrina. El man sabe que hay otra corriente religiosa, además de los fariseos, que son los saduceos. Cuando él empieza a ver a Jesús, el man tiene un choque eléctrico en su cabeza. El man como que, ¿este man de dónde salió? ¿Pero por qué? Porque cuando ve a Jesús, ve que hay algo diferente en él. Y él empieza a mirar, pero este man no es de la iglesia esa del centro, no es de la iglesia del norte, no es de la iglesia de aquí, este man es como raro. Y él empieza a interesarse por lo que tiene Jesús, porque lo que tiene Jesús se sale todo de su religiosidad. O sea, como que él tiene, como que alguien espiritual debe ser de esta y de esta manera, porque Nicodemo fue preparado para él. Se convirtió en un rabí finalmente después de muchos años, después de mucho esfuerzo, empezaron a reconocerlo y el man tiene y gana estatus en el Sanedrín y demás, es un man de autoridad. Pero cuando él ve a Jesús, dice, este man tiene algo, esa fuente solamente puede provenir de Dios. Amén. Eso es lo que Dios quiere que tú y yo tengamos, no una vida religiosa fingida, sino una vida real de conocer al Señor y que la fuente de Dios venga sobre nosotros para impactar a los demás. Esa es la esencia que Dios quiere sobre nosotros. Ahora, esa esencia como tal es transmitida para Jesús y Jesús impacta la vida de Nicodemo. Pero Nicodemo tiene que tomar una decisión. La palabra del Señor enseña en otro capítulo que llega y dice, el Señor, yo no puedo depositar vino nuevo. ¿Cuánto les gusta el vino? Borrachos, eso no, mentiras. Un solo vinito, ¿cierto? No, mentiras. Un sorbito de cada 12 que tengo ahí. El Señor llega y dice lo siguiente. Yo no puedo dar vino nuevo en un odre viejo. ¿A qué se refiere eso? Un odre, una especie de guarguero, de pescuezo de animal, de cabra, y le daban ese pedazo allí, al animal, y lo que hacían era que lo cocían como tal y hacían una especie de botiquito de agua, de vino, y era como una especie allí con el pellejo de este animal, le echaban un vino nuevo y el vino nuevo lo que hacía era que fermentaba, lo cerraban y empezaba a fermentar, crecer, a crecer, a crecer. Y ese vino, tomar. Pero cuando venían y traían otro vino nuevo, por el proceso que tenía el vino nuevo, entonces meterlo nuevamente allí, empezaba nuevamente a crecer y a crecer mientras fermentaba. Entonces el Señor está diciendo, es imposible que yo pueda darle algo nuevo, que venga vino nuevo sobre ese odre porque se va a dañar. En pocas palabras les está diciendo, mire, con la mente que ustedes tienen, ustedes no pueden entender lo nuevo porque ustedes son demasiado religiosos. O sea, ustedes no pueden entender eso. Tiene un problema y no lo van a poder entender porque son odres viejos. Y si son odres viejos, no podemos traerlo el vino nuevo. Amén. Pero Nicodemo empieza a romper ese esquema porque él tiene que tomar una decisión. ¿Sigo pensando como he sido formado con mi religiosidad y lo que he creído? ¿O le empiezo a creer a ese Jesús? Antes de avanzar, Dios no puede usarte, o sea, tu año no va a cambiar o tu vida no va a cambiar si tú no empiezas a hacer cosas nuevas y no empiezas a tomar riesgos y a cambiar las cosas. No sé, yo lo dije hace unos días, pero lo quiero decirte eso. Uno tiene que examinar su vida y empezar a decir, hombre, pero este año no puede ser la repetición del año pasado, del antepasado y demás y demás y demás, porque se repite el patrón. Sigue siendo el mismo. Siempre inicio con entusiasmo en enero y en febrero ya en marzo ya otra vez volví a la depresión que venía en diciembre o en noviembre, porque diciembre me motivó la Navidad, pero volví nuevamente a eso. Y uno empieza a decir, pero ¿por qué los cambios no se producen? ¿Por qué no produce absolutamente nada? Porque mi mentalidad no, o sea, mi mentalidad sigue cometiendo los hábitos que son los que se convierten en mis decisiones, pensando de la misma manera, actuando de la misma manera, y entonces soy un odre viejo que le están intentando depositar vino nuevo para que haga las cosas diferentes, para que pueda amar a Dios con pasión
deje de ser un religioso, pero nos resistimos. Y esta clase de fariseos y seduceos tenían ese problema. No querían cambiar. Como que ya su manera de ver las cosas era así y ya. Dígale al que está, hoy tienes que decidir si eres un odre nuevo o un odre viejo. ¿Qué hacían con los odres? Présteme atención. Usted dirá, ¿por qué hago? Soy un odre viejo. No porque sea viejito, porque aquí veo muchos jóvenes que parecen viejitos que otros de 60 y 70, porque andan muy lentos. No aquí en otras iglesias, pero yo creo que entendamos que posiblemente somos odres viejos, porque nos cuesta pensar diferente. ¿A quién les cuesta pensar más diferente? Por ejemplo, a las personas que ya tienen una edad determinada. Te háblele del cristianismo a alguien que tiene una corriente religiosa. Y eso le van a echar por poquito la madre a uno. No sé qué, porque están estructurados, esta es mi manera de ser, y así nací, así morí, ya, así soy. ¿No les ha pasado eso? Yo me encuentro con muchas personas así. Odres viejos, que no se les puede dar nada. El de nuevo, o el de viejo, tiene un proceso para poder ser usado nuevamente. Entonces dicen que esos odres viejos, para no echarlos y darles un vino nuevo, entonces lo que hacen es que les empiezan a meter en agua. Tienen un tratamiento, los meten en agua. Luego de unos días de haberlo metido en agua, les meten unas piedras adentro, en el odre, luego lo cuelgan y luego lo empiezan a golpear, para que ceda. Luego sacan de allí y empiezan a meterle aceite y vuelven y lo cuelgan y vuelven y lo golpean y vuelven y nuevamente y hace hasta que finalmente pueden volverlo a usar. ¿Amén? A veces cuando nosotros pasamos por una serie de pruebas y unas situaciones difíciles, a mí mi gran preocupación es que, como pastor, a mí me preocupa que en las pruebas, no Dios los saque rápido de las pruebas, sino que aprendan la prueba. Porque a veces la prueba lo que hace es tratar contigo para que empieces a pensar diferente. Pero empiezo a encontrar personas que actúan exactamente lo mismo. O sea, hacen las cosas de la misma manera. Tienen una crisis financiera, Dios les abre puertas y le dice, pero ¿por qué siguen en esa crisis? Y cuando uno va a mirar, muchas veces siguen actuando con los mismos hábitos, comportamientos financieros, y uno dice, no aprendes. Porque los sentimientos sigues teniendo a la misma boleta de personas, siempre eres un imán para las viejas malas. Pues me la expresión, eres un imán para escoger hombres malos. ¿Cuál es el problema con eso? El problema no son las personas malas, porque hay muchas personas malas. El problema es cómo tú escoges, cómo tú eliges. Tienes el mismo estándar de pensamiento, la misma vaina. Y eres muy religioso algunas veces en tu manera de pensar. Y entonces cuando Dios te está procesando es, ¿qué me quieres enseñar? Porque esto me está preparando para hacer un odre nuevo para lo nuevo que tienes para mí. Amén. Y estoy hablándole al más jovencito como al mayor que esté acá, al más grande que esté acá en idea biológica. Y me estoy refiriendo a que necesitas abrir tu mentalidad para lo nuevo que Dios tiene para ti. Pero una manera como Dios procesa tu manera de pensar es a través del proceso. Y a la gente no le gustan los procesos. A la gente no le gusta pasar por situaciones difíciles, pero como estos odres necesitan ser tratados para cambiar su mentalidad. ¿Amén? Ya un hombre está pescando. De repente está pescando y hay otro que está molestando con unas piedritas allí, está escribiendo ahí cosas, te amo, no sé quién, y empieza a tirar a otro. Y a ver, qué man que está pescando es como loco. ¿Por qué? Lanzaba la caña de pescar y de repente agarró un pescado muy grande y lo agarró este man, y el man lo cogió, lo miró por un lado y lo el man. Y este man tan extraño, es como loco, ¿qué le pasa? Y siguió mirándolo. De repente volvió y atrapó otro pez, y ese pez era diferente primero, era mucho más. El man lo miró por un lado, por el otro, y volvió y botó al mar. Pero este man, ¿qué le pasa? Finalmente el man fue, pescó, y al pescar agarró un pescadito así de pequeño y se lo llevó. Y el man dijo, ¿y este man qué le pasa? Y se le acercó y le dijo, oiga, yo no es que sea chismoso ni nada, pero quisiera saber, es que lo estaba observando. Porque usted dejó los mejores pescados, los más grandes, y agarró el más chiquito. Y el man le dice, lo que pasa es que este pequeño es el único que me cabe en la sartén que tengo. Y creo que hay mucha, es así. Su mentalidad de sartén es una sartén chiquita, una sartén pequeña,
Y en esa sartén pequeña quieren resolver sus problemas y a veces en la sartén pequeña hay gente que se suicida porque piensa que no hay nada nuevo para ellos. En la sartén pequeña tú empiezas a pensar que en la sartén pequeña piensas que ese problema no tiene solución. Y una de las cosas que quiere Satanás contra la esencia de Dios, o lo que quiere hacer Satanás es ir en contra de la esencia de Dios en tu vida. Porque a Satanás le conviene que tú le creas sus mentiras. Y nosotros somos buenos para creerle al Sata. ¿Sí o no, Sata? El Sata se convierte en el parcero, en el amigo, en la buena amigo. Y el Sata te dice, no vas a salir de esta. Si de verdad Dios me abandonó, Dios me dejó, ¿cómo me va a dejar en medio de esta prueba? Yo he venido orando. Sí, hermano, es que eso de ir a la iglesia y te orar, no te sirve. Miserable eres. Gracias, Sata, de verdad me contigo porque sí soy miserable. Muy bien, lo conseguí. No te ama Dios, te abandonó, te dejó. Es verdad, Sata, es verdad. Todo lo que ha pasado conmigo en este tiempo y ni una llamadita al pastor. ¿Cómo es eso? No, Sata, de verdad, tienes toda la razón. Gracias. Y entonces Satanás empieza a hacerte perder la esencia de Dios, que empieces a perder que Dios a ti te ama, que Dios es fiel, que Dios es bueno, que Dios te está procesando, que como un papá te tiene que corregir y tú empiezas a decir, no, esto es del diablo, no, esto no es del diablo, es que Dios al que ama corrige. Amén. Disciplina, y a nosotros no nos gusta la disciplina, no nos gusta que nos corrijan, porque nosotros somos anti eso, porque pensamos que esa es la manera de no amar, porque usted sabe que los que somos papás nos duele corregir a nuestros hijos, pero eso es parte de amar. A nosotros no nos gusta que Dios nos corrija, que Dios nos procese y demás, pero que si quiere Satanás sin en contra de tu identidad, porque si llega Satanás y se le presenta en el desierto a Jesús y le dice, pero si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Pero si eres hijo de Dios, o sea, todo el tiempo estaba tratándole de atacar a Jesús. No eres hijo de Dios, tú no eres hijo de Dios, tú no eres hijo de Dios, Dios te abandonó. Y cuando empezamos a pensar de esa manera, entonces no vamos a poder crecer en pensamiento y madurar en nuestra fe. Amén. Eso es importante que lo podamos entender. Yo entiendo que puedes estar bajo una crisis o bajo una situación bien difícil, bien complicada. ¿Cuál es el camino? Empezar a llorar como una Magdalena. Claro, hay momentos para llorar, pero después del llorar dice, Señor, ¿cómo enfrento esta situación? ¿Qué quieres tú? Dime cómo la enfrento. Dime cómo quieres, cuál es la posición. El Señor te va a decir, te quiero con mi esencia enfrentando esa lucha. Te quiero con mi esencia enfrentando tus sentimientos. Te quiero con mi esencia enfrentando tu trabajo. Te quiero como esencia, como mi esencia en tu vida, enfrentando ese cáncer. Te quiero con mi esencia, no con la esencia de tu carne, no con la esencia de otros. Quiero con mi esencia. Amén. Eso es lo que quiere el Señor. Y eso es lo que va a hacer que puedas salir del desierto. No hay otra. Y a algunos les gusta estar todo el tiempo esperando, como tratando de despertar lástima de parte de Dios, porque a veces tenemos berrinches, nuestros hijos tienen berrinches, pero nosotros somos berrinchudos, somos adolescentes de 40 y tantos de años, haciéndole berrinches todo el tiempo a Dios, porque creemos que es como le llamamos la atención a Dios. Ya deje los berrinches y madure en la fe. Amén. Que estás madure en la fe. Ya no más berrinches, dígale. Que el pastor mandó a decir que no más berrinches, hermano. Necesitamos madurar en Cristo. Ay, si voy a madurar, entonces me pongo en papel a periódico. Pues hágale, hermano, pero madure. De alguna manera, pero hágale. Entonces, Nicodemo tiene esa lucha. Dice, tiene que elegir un odre viejo o un odre nuevo. Y Nicodemo empieza a decir, Jesús es diferente. Tiene algo nuevo, este man tiene un mover. O sea, este man no es palabrería y ay, que a todos lo amamos y demás, no, el man actúa, lo que dice, lo vive. Eso quiero. Y eso lo impacta a él. Y Nicodemo empieza a seguirlo. Y entonces dice Nicodemo que él empieza a tratar. Había un hombre en los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no estás de Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces lo primero que él hace es, dice,
voy a salir de mi comodidad. Y él sabe que por ser fariseo no lo pueden ver con Jesús, porque Jesús hacía unos días, Jesús se metió al templo y de repente vio que estaban vendiendo escapulario, no mentira, que estaban vendiendo una serie de cosas, cambiando plata y demás ahí adentro, y el Señor se enoja, coge las mesas y las levanta y demás, y entonces todos los fariseos, pero ¿y quién es este man que se cree más espiritual que nosotros? ¿Y cómo es eso? Y no sé qué. Entonces a Jesús no lo querían por ningún lado, y peor aún, que a un religioso con estatus lo relacionaran con él. Entonces Nicodemo dice, no, yo necesito lo que él tiene. Y dice que en la noche sale a buscar a Jesús. O sea, el man sale en la noche precisamente porque quiere que nadie lo vea, pero él dice, hay algo en ese Jesús que yo quiero. Me impresiona eso porque un man de tanta teología, él sabía que su teología le llenaba los vacíos de su alma. Saber mucho a veces va a llenar los vacíos del alma hasta que no esté Jesús allí. Y él empieza a entender eso. Cuando estoy al lado de él, las cosas son diferentes. Y entonces empieza a decir, Juan 1:12 al 13 dice, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son, aquí empieza a decir algo, que aquí empezamos a ver a Jesús, el Hijo de Dios, y está diciendo que ese reflejo de este Hijo empieza a impactar en la vida de Nicodemo, pero también está diciendo algo aquí, que el Señor a todos nosotros fuimos elegidos, miren lo que está diciendo aquí, todos nosotros fuimos elegidos por Dios como hijos de Dios. Amén, fuimos ¿qué? Elegidos. O sea, no es que usted vino a este mundo y no, venga a ver más, otro chino más, y una fábrica de chinos y demás, y venga y poli, y robe oxígeno y hágalo. No, Dios vino y dijo, ustedes son mis hijos, mis escogidos, mis amados. Pero llevo tantos años lejos de ti. Sí, el Señor dice, porque eres un hijo pródigo, porque no me conoces, pero yo fui quien te creó y yo te amo. Y es importante como hijos empezar a vivir con una identidad, con esa identidad de hijos de Dios. Y esa identidad es lo que hace que Nicodemo empiece a sentirse como, oiga, esto es algo totalmente diferente. Entonces tú y yo fuimos un deseo del Eterno. ¿Tú fuimos un deseo de quién? Dígale al que está a su lado. Tú y yo fuimos un deseo del Eterno. Pero no coquetee, pilas. Mira lo que estoy diciendo. Si es su esposa, dígale tú y yo. Viste, un deseo del Eterno y mío. No mentiras. Somos un deseo del Eterno. Cuando alguien viene con esa mentalidad, dice, pero ¿y cómo? ¿Cómo soy un deseo del Eterno? Claro que eres un deseo del Eterno. Juan 3 dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre, versículo 4, nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando él se encuentra con Jesús, Jesús le dice, ¿sabes qué? Nicodemo le dice, ¿qué es lo que tú haces? Porque eso que tú haces proviene de Dios, no proviene de la religión, proviene de Dios. O sea, Nicodemo identificó, lo que tú haces, lo que tú tienes, no proviene de la religión, proviene de la intimidad que tienes con el Padre, empieza a reflejar eso. Y entonces el Señor dice, lo que pasa es que tú no necesitas una respuesta, tú lo que necesitas no es cómo yo hago estos milagros, tú necesitas para ver lo sobrenatural nacer de nuevo. ¿Nacer de qué? De nuevo. O sea, le está diciendo, entonces este man Nicodemo queda como, no entiendo, o sea, yo también me voy en el vientre de mi mamá para nacer de nuevo. El man le responde de esa manera. Y el Señor le está diciendo, no, está diciendo que el que no nace del Espíritu, que no nace del agua, que no nace del Espíritu, no puede ver lo sobrenatural de Dios y no puede disfrutar del reino de Dios. Quiero que entiendan esto. Jesús estableció un reino donde Él nos ha llamado a nosotros para habitar en ese reino. Tú y yo somos embajadores de ese reino, no pertenecemos a este mundo. Así que dígale al que está a su lado, usted es un extraterrestre. Extraterrestre, entiéndase a alguien que no vive en la tierra. No, mentiras, pero miren esto. Dicen, sí, tiene cara. Pero no. Yo no estoy hablando de eso. Somos llamados a vivir a un reino donde hay una intimidad con el Padre, un reino donde podemos disfrutar de su presencia, un reino en el cual fuimos llamados para vivir con Él en la eternidad. Amén. A ese reino fue que fuimos llamados tú y yo.
Y él está ya haciendo la invitación de que conozcas el reino. Pero él dice, tienes que nacer del agua y del espíritu. Y cuando nacemos nosotros del espíritu, somos hijos del espíritu. Y cuando somos hijos del espíritu, empezamos a entender el lenguaje de Dios. Cuando tú empiezas a entrar en la intimidad con Dios, empiezas a reconocer que eres hijo de Dios. Y ese reconocimiento de ser un hijo de Dios es una transformación sobre tu vida. Amén. Miren esto, hace un tiempo atrás, cuentan un testimonio de alguien. Una chica una chica de repente se reunió con sus papás y les dijo, papás, quiero contarles una cosa, papás. Ellos se reúnen, ella tiene 14 años y va a cumplir 15 años. Cuando ya vaya allí a cumplir sus 15 años, le dice, bueno, hija, ¿qué quieres tú? ¿Eres tú? ¿Qué quieres hacer en este tiempo? ¿Qué quieres? ¿Una fiesta? ¿Quieres viajar? Y ella dijo, sí, yo lo que quiero es irme. Uy, qué chévere, no te toca pagar una fiesta, no te toca pagar nada de eso, y los 15 años, chévere, y nos vamos nosotros, la disfrutamos, chévere. Dijo, bueno, hija, ¿y tú qué quieres hacer? Dijo, lo que nosotros queremos hacer, o lo que yo quiero hacer, es que yo me quiero ir para Irán a repartir Biblias. ¿Qué? Que yo quiero en mis 15 años, cuando cumpla mis 15 años, quiero que me den un viaje para irme para Irán y que yo allí empiece a repartir Biblias. Los papás se agarran la cabeza porque son pastores y le dicen, ¿qué te pasa a ti? ¿Tú no sabes que allá en Irán persiguen a las personas cristianas y los matan? Allí asesinan a todo aquel que es cristiano, al que tiene una Biblia y demás. A ellos cuando van al aeropuerto y allá los agarran con las Biblias, literalmente los meten en las cárceles y luego muchos de ellos los matan, los agarran allí, llevan a las cárceles y los matan. ¿Cuál es tu problema? ¿Qué te pasa? Y entonces durante 8 meses antes de que cumplieran los 15 años, ellos empezaron a bajar en YouTube, empezaron a buscar en las redes sociales cómo quedaban esos muertos por haber predicado el cristianismo y empezaron a montarle fotos y demás para tratar de cambiarle la mentalidad a ella y demás. Finalmente la chica no cambiaba su opinión. ¿Cómo así? Yo no lo voy a... Yo decidí que mis 15 años los dejé a pasar de esa manera. Sus papás se meten a orar y finalmente Dios le dice, déjalo que ella lo haga. O sea, imagínese como papá, dejar y pagarle el boleto a su hija para que vaya y disfrute de sus niños y ella para que entre una mano de Biblias a Irán. Ella llega al aeropuerto. Cuando llega al aeropuerto, ella llevaba sus Biblias, no las quiso meter en ningún otro lado, sino las llevaba ahí. Y cuando fue a entrar, entonces encontró un lugar donde decía, aquí entran las personas prestigiosas, algo así decía. Y entonces ella sintió en el espíritu que Dios le habló y ella estaba haciendo la fila como todos la estaban haciendo, pero el espíritu le dijo eso y ella se metió por allí. Y que es que cuando se metió los policías y demás, ¿cómo me le va? No le miraron el equipaje ni nada y pudo entrar todas las Biblias a Irán. Amén. Eso hace a alguien que está conectado con el espíritu, nace en el espíritu. Pero era lo que el Señor le quería decir a Nicodemo. Nicodemo necesita nacer de nuevo para entender lo sobrenatural de Dios. Y Dios nos está llamando a ser usados por Dios. Pero el gran problema que tenemos nosotros es a querer perder nuestra identidad. Y cuando perdemos nuestra identidad, realmente nosotros somos personas que no sabemos para dónde va. Dios quiere usarnos. ¿Dios quiere qué? Usarnos. Bueno, esto es un guante allí. Este guante de alguna manera representa lo que somos tú y yo. Eso representa lo que somos. Tenemos una medida de un guante. Lo que Dios quiere, en la esencia de Dios, es que nosotros somos el guante, pero Él lo que quiere ser es la mano para usarnos en lo sobrenatural. O sea, somos el guante que Dios quiere. Aquí está diciendo, si eres nacido de Dios, no puedes nacer de la carne, sino nacer del Espíritu para lo sobrenatural, Nicodemos, pero necesitas dejar la carne
y empezar a vivir en el Espíritu. Y el que vive en el Espíritu es aquel que es su guante y que entiende que la esencia de Dios es la que está dentro de ese guante y que lo manipula o lo lleva a donde Él quiere. Eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida. El problema allí es que tú empiezas a pensar, cuando tenemos un yo tan grande, es que, oh no, yo no quiero hacer la voluntad del Padre, porque hacer su voluntad sería renunciar a mi yo, hacer las cosas a mi manera, y yo no quiero eso. Pero cuando nosotros entendemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, empezamos nosotros a entender algo, que cuando yo hago lo que Él dice hacer, es allí donde está el sentido de la felicidad. Amén. Amén. Pero esto solamente lo van a entender los que andan en el Espíritu. ¿Cómo esta chica se conecta a Dios de tal manera que Dios le dice, con tu edad vamos a aprovechar que cumples 15 años más y me vas a llevar estas Biblias a Irán? Sobrenatural. ¿Cómo Dios conecta el corazón de los papás para que los papás digan, finalmente vamos a dejar de hacerlo? Porque realmente estaban dejándose usar por Dios. Hijos del Espíritu. Amén. Tú debes elegir si eres hijo del Espíritu o no. Me encanta también que nos llamó a ser revolucionarios. Dios nos llamó a ser ¿qué? Revolucionarios. Pero no es ir a coger la piedra al Transmilenio. Sí, no es eso. No es coger y empezar a señalar a los otros cristianos y creernos mejores cristianos que los demás, sino que Dios nos llamó a ser revolucionarios en lo que hacemos, ser creativos, traer nuevas ideas. En aquellos que dicen no más, tú puedes decir sí más, porque si Dios no puso un punto, puso una coma y seguimos, pensamos diferentes, actuamos diferente. Mientras otros quieren renunciar, yo no renuncio, porque estamos hechos de otro material, porque estamos avanzando, estamos creciendo, somos hijos del viento, somos hijos del Espíritu, muy llamados a ser diferentes en una sociedad donde nos quiere formar una identidad. La identidad es que tú tienes que tener a partir de los 30 años y si no tienes, eres un fracasado. Si tú no estás y no estás mamado, como dicen ahora los chinos, que tenían esa palabra mamado hace unos años no dice a lo que no se refiere a lo que dicen ahorita, pero mamado para algunos es estar así y demás, y si no estás de esa manera, no eres alto, no tienes esto, no tienes lo otro, no tienes un iPad, no tienes determinada manera, no encajas en este mundo, y tú a veces como un baboso, como yo, como baboso, de verdad, no encajamos, no encajas, y empiezas a perder tu esencia, porque el enemigo quiere robarla y quiere tomar la identidad del mundo en tu vida, pero Dios dice, yo te he llamado para ser nuevo, Nicodemo, para que dejes tu religiosidad, tu manera de pensar y te adaptes a lo nuevo que yo tengo para ti. Déjate usar como un guante. Déjate usar. Déjame usar tu vida para que tu familia conozca de Dios. Déjame usar tu vida para restaurar tu familia, para restaurarte a ti. Déjame usarte. Ya suelta el control de tu vida. Cuando somos temerosos, somos dados a tener el control. ¿Se han visto esas mamás controladoras todo el tiempo controlan a todo el mundo? Y cuando se les sale algo de las manos se desesperan, porque su paz está es por el control. Pero le cuesta soltarle el control a Dios. Suéltenle el control a Dios. A veces Jeremy y yo tenemos unas peleas en nuestra casa por el control remoto del televisor. Porque él quiere ver una cosa, yo también. Sandra no pelea tanto. Pero Jeremy, pero déjame ver, no sé qué, peleamos por el control, porque queremos tener el control. Pero ya suéltale el control, deja hacer las cosas a la manera de Dios. Deja que Él tome el lugar de ese guante que eres tú. Deja que el Señor te guíe, ya no más con tu rebeldía, ya no más con tu necedad. ¿Qué es la palabra necedad? Necedad es insistir en algo que no funciona, hermano. ¿Cuántos fracasos han tenido lo mismo? ¿Cuántas cosas han pasado exactamente iguales? Sigues actuando de la misma manera, se llama necedad. Y esa necedad no te permite crecer, necesitas crecer. Amén. Dígame, pastor, usted necesita crecer. No, quiero que en esta mañana, el llamado de Dios para nosotros en esta mañana es salir de lo viejo y entrar en lo nuevo espiritualmente. Renunciar a lo religioso y empezar a ser hijos en el Espíritu, empezar a ser sensibles, nacer, pero sobre todo buscar su esencia. Necesitamos buscar ¿qué? La esencia. O sea,
¿Cuál debe ser mi lucha, pastor, en este tiempo? ¿En qué me debo enfocar? En buscar la esencia de Dios en mi vida. Que el molde del Padre que está en el Hijo sea el mismo que está en mi vida para poder ser libre. No hay otra manera para ser libres. Amén. Ese es el llamado. Yo sé que puedes estar pasando por muchas situaciones y cosas difíciles, pero ya Dios quiere que renuncies al viejo hombre y nazcas al nuevo hombre y dejes. Miren, hay gente que ya nació nueva, fue nacida por Dios, pero sigue comportándose como el viejo hombre. Y es lo que necesitas cuando tienes su esencia, empieza a desaparecer el viejo hombre, pero algunos insisten con el viejo hombre. Amén. ¿Sí saben de lo que les estoy hablando? ¿No? Insisten. El viejo hombre les enseñó como la manera para actuar frente a estas situaciones de esta manera. Y tú ya actuando como eres una nueva criatura, pero insistes en el mismo patrón de comportamiento. Ya necesitas dejarlo. Quiero que esta mañana puedas decir, Señor, quiero buscar presencia como Nico. Nicodemo tiene algo. Nicodemo sabe que se tiene que incomodar y salir a buscar a Jesús para que sea su respuesta. La esencia es que necesito abrirme a lo nuevo. Necesito empezar a dar pasos mayores. Necesito salir de mi religiosidad para crecer en Cristo. Amén. Y no que tengamos reuniones pálidas, chatas, aburridas, donde no sintamos la presencia del Señor, todos cuadriculaditos, sentados y demás. No, eso no es la iglesia. Es gente con fuego, con pasión, porque tuvieron intimidad con Dios y son hijos del viento y son usados por Dios. Amén. Amén. Yo les doy gracias a todos aquellos que nos acompañaron hoy en las redes. Gracias por permitirnos entrar a tus casas. Espero que en esta mañana o en el tiempo que escuches este mensaje puedas buscar la esencia de Dios. Amén. Bendiciones. Listo, como iglesia.